Hola, soy Eva Purcer y estamos en The Mobius Machine, un juego de Madruga World que va a salir este 1 de marzo, ¿vale? En unos poquitos días lo vais a tener disponible, tanto para PlayStation como pues para PC, Xbox Series X, S y también para Mac, ¿vale? Lo primero de todo, dar las gracias al estudio por mandarme una clave para enseñároslo unos días previamente antes de su lanzamiento, y también agradecer a todos los que en el vídeo anterior pues os suscribisteis al canal y mostrasteis interés por lo que voy trayendo aquí, que sabéis que pues bueno, que siempre es un poco variado, que voy trayendo de aquí y de allá, y siempre intentando apoyar pues a estudios independientes como este, que intentan hacer pues todo lo mejor. ¿Y qué os traigo hoy con este jueguillo? Pues lo vais a ver. Bueno, jueguillo que no es jueguillo, que es todo un juegazo, además bastante extenso por lo que he podido averiguar. Vais a ver que yo por mi parte he estado ya jugando 4 horazas vale, y solo he abierto un 14% de lo que es la zona. Pero vamos a abrir una nueva partida, ¿vale? Lo vamos a ver un poco desde el principio para que veáis desde la introducción. La verdad que es un juego muy curioso. Es un plataformas con mecánicas de Metroidvania, ¿vale? Sí, es un Metroidvania. Y bueno, la verdad que es un juego que visualmente es muy limpio, ¿vale? Toda la estética, bueno, el diseño de niveles, todo es como muy limpio, muy... A ver si carga, parece que le cuesta un poco, pero será cosa de mi ordenador, que no es el ordenador más potente del mundo. Eso, estaba diciéndoos que, pues eso, el mundo, es, tanto en lo que es diseño como jugabilidad, es muy limpio. Vale, aparecemos aquí en lo que es el núcleo de algo, parece como una especie de motor, o no sabría decir. Ay, ahora claro, me pide, me pasa como cuando empiezo Hollow Knight, que de hecho, ¿vale? Sin caer en generalidades, le veo también muchas cositas que me recuerdan. Claro, es un precedente, al final. Pero bueno, no solo de ese, también veo... A ver si no me da... A ver si no me da a mí. Le veo de más cosas. Pero bueno, que gratamente le veo cosas del Hollow. Una cosa que me pasa, que será por mí personal, no tiene por qué pasaros a vosotros, es que como para mí el Hollow es canon, cuando me voy moviendo por este mundo, pues me parece como que me faltan... O sea, me faltan, no, perdón. Estaba pensando en 3 cosas a la vez. Parece que me pide mover los mandos, que se puede configurar, lo que pasa es que no he perdido el tiempo en hacerlo. Que me pide, pues, por ejemplo, cuando adquirimos el dash, pues me pide hacerlo con un botón determinado, que por defecto viene de otra manera. Y todas esas cositas. Pero bueno, que sepáis que se puede configurar. O sea, no es que esté cerrado. Vale. ¿Tenemos acceso ya al mapa? Espera, a ver. Sí, pero no hay mapa disponible. Ah, vale, este está aquí arriba. La verdad es que es muy curioso porque tiene una progresión muy, muy suave, ¿vale? Para nada pasas de 0 a 100. Te da tiempo a aprender mucho. Y tranquilamente, ¿vale? Los enemigos también, pues te da tiempo a saber cómo actúa cada uno.
Y parece que va a ser un juego que no te va a sorprender porque, pues bueno, los Metroidvania sabemos que es un género bueno, que a todos nos gusta. Y esta vez es como un poco saturado y no siempre de cosas... si somos sinceros... ¡Ay! Me he pinchado el culo. No siempre de cosas que nos satisfacen. O a lo mejor también yo soy un poco exigente. Puede ser, ¿eh? Pero en ese sentido, este juego sorprende un montón. Porque parece que de tan limpio que empieza y tan correcto todo, parece que no nos vaya a aportar nada nuevo. Y muy al contrario, cuando le prestas la debida atención y lo juegas lo suficiente, pues es un pedazo de juego que flipas. Y a los amantes del género, pues nos da un aliciente para seguir entusiasmándonos con este tipo de mecánicas y de tipo de juego. Y la verdad es que no lo digo ni medio en broma ni por compromiso. Es que lo pienso así de verdad. Ya habéis visto que por lo general, si el juego no me convence demasiado, tampoco le suelo prestar más atención de la cuenta. Y ¡ay! Que me come. Y en este juego, ya solo por mi cuenta, por curiosidad, ya llevo unas cuantas horas. Así que os lo recomiendo muy mucho y de verdad, sinceramente. A ver. Esto... vale, sí. Esto es como la intro, ¿no? De lo que nos pone en contexto. Esto es una emergencia. Hemos recibido una señal de auxilio. Estamos intentando contactar. Esto es un poco como... es un poco como Alien. Asistencia... Bzz, bzz. Aterrizaje forzoso en la luna de Isolaria, en el sistema Ouroboros. Perdón. Respondan. Tengo las coordenadas. Es esa luna que tenemos al lado. Deberíamos intentar rescatarlos. Venga ya, Robbie. La colonia de Isolaria quedó abandonada cuando yo era joven. No hay nadie en ese pedrusco. Y ese mensaje es casi ininteligible. Podría ser cualquier cosa. Tenemos cargamento que entregar. Vale, o sea que somos delivery. Pues esto me lo había un poco pasado por alto al empezar a jugarlo. Según la ley galáctica, cualquier señal de auxilio en el espacio debe ser respondida sin excepciones. Se aplican penas criminales. Habría oídos sordos, pero me temo que estoy programado para informar de cualquier infracción de las regulaciones a las autoridades. Bueno, pues bienvenidos al futuro en el que nuestros robots asistentes nos van a enjuiciar. Vale, muy bien, vamos a ello. Pues venga, vamos. Vamos como buenas personas altruistas y bondadosas que somos a echar una mano a nuestros congéneres. Y terminamos un poco regulero. Genial, ahora estamos tirados en este planeta perdido. Sugiero que intentemos buscar el punto de transmisión de la señal. Tengo las coordenadas, pero no tenemos un mapa de la zona. Quizá podamos sacar algo de información de los sistemas informáticos de la colonia. Vale. Oye, Robbie, ¿te encuentras bien? Mi instructor me enseñó a cantar una canción. Vale, se está volviendo loco y pues bueno, lo inevitable. Va a petar y nos quedamos solos. Maravilloso. Y aquí empieza nuestra aventura. Dice, bueno, pues supongo que estoy por mi cuenta. Como todos en esta vida. Pues nada, vamos a ver qué hay por ahí. No tengo mapa. Aquí está pues lo que es la colisión de nuestra nave. Aquí nos marca un punto. Aquí no he llegado en mi partida en solitario. Vamos a ver qué hay. Como buen Metroidvania, pues al principio no podemos llegar a todas las zonas. Vale, hay zonas que están restringidas por el momento.
Pero bueno, iremos adquiriendo capacidades conforme avancemos en las zonas. A ver. ¡Ah, mierda! A pesar de que llevo 4 horitas en mi otra partida, pues tenéis que saber que soy como un pez, soy como Dory, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tampoco es que me acuerde de todo lo que he hecho ni por todo por donde he estado. Vale. O sea que seguramente muramos bastante igualmente. Vale, me he ido por la parte de abajo. Vale, importante matar los bichitos. Y vamos cogiendo tanto chatarra, creo que sería, o no sé, la currency del juego, que son las bolitas esas más amarillas o anaranjadas. Y energía, que eso nos sirve tanto como para curarnos como para hacer una carga del arma, ¿vale? Para que dispare como más potente. Pero que bueno, tampoco he usado... Tampoco he llegado a usar. Vale, por aquí no podemos pasar. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Volver para arriba, ¿no? Me imagino. Vale. Hay nubecitas de estas, no sabría cómo llamar, vegetación alienígena de esta, que reacciona diferente. Dependiendo del color, pues una se rompe a nuestro paso, otra es resistente, otra puede disparar a través de ella, en fin. ¡Ay! Lo bueno es que si caemos no hay daño. Tengo que decir que para algunas mecánicas incluso también le he visto cosas de Dark Souls. Igual es porque también lo estoy jugando ahora. Y no necesariamente este juego tiene que beber directamente de eso. A lo mejor sí. Hasta más arriba no puedo llegar. ¿Sabes? Que puede ser que tome referencia de otros juegos que tienen la referencia más directa de Dark Souls. Por ahí abajo no podía ir. Es que veo señales. Ahora mismo no me acuerdo de qué era exactamente. Pero si lo vamos descubriendo en esta demostración, en este gameplay, os lo diré sin duda. ¡Ay! Vale, aquí no podemos ahora. Nos curamos un poquito. Vale. Pues aquí echo de menos el dash, que ya lo he conseguido en mi otra partida. Y la verdad... ¡Ay! Y la verdad es que es bastante adictivo. El uso del dash siempre es guay. Vale. Ahora podemos ir hacia allí y hacia el otro lado. No, hay checkpoints por todo. Ah, mira, vale. Pues vamos a donde está la llave inglesa, que ahí podemos hacer algunas cosillas. Hay checkpoints por todo. No sé si llego o no llego. Qué mala soy, por Dios. Vale, ahora. La música también es muy chula. El apartado sonoro acompaña muy bien. No es una música... es una música que acompaña, por decirlo de alguna forma. No es una música que
No es una música que moleste ni para nada cree o adquiera un protagonismo que compita. Espérate, sí, para allá. Vale. Aquí tenemos varias zonas dentro de lo que es esta instalación. También hay como una especie de... Vale. Módulo de dispersión. Vale. Fabricar, sí. Le hemos dado que sí, ¿no? Ah, que no tengo suficiente. Vale. Perdón. Yo decía, pero ¿qué está pasando? Y es que no tengo suficiente currency. Y aquí hay como una especie de tutoriales también, ¿vale? Aquí te explica pues cómo interactúa cada tipo de variedad de vegetación alienígena, que lo podemos ir leyendo, pero vamos, en fin. Los puntiagudos también son indestructibles e infligen daño al tocarlos. Vale, te va explicando todos. Bueno, pues aquí habrá un cortecito, ¿vale? He estado un poco examinando lo que es la parte de la derecha y tal. Y he continuado, nada, simplemente he venido hasta aquí, he grabado y vamos a ver un poco lo que hay por la izquierda también. Vale, iré haciendo cortes aquí y allá para que no se os haga muy extenso. Luego una vez vas adquiriendo habilidades, pues todo se hace más ameno. Pero la primera zona, hasta que pues vas cogiendo un poco la mecánica y todo eso. ¡Ah! Que casi me... Vale, lo hemos hecho bien. Es que los bichejos estos, tío... Son traicioneros. No son enemigos complicados para nada. Pero si te confías, pues puedes acabar muy malamente. Vale. ¿Puedo hacer algo más por aquí? Creo que luego puedo subir. Voy a bajar. Es que ahora no recuerdo. Creo que en la parte de abajo... Vale, tengo que abrir esta compuerta primero. Algo me quería sonar, pero no recordaba 100%. Vale. La verdad es que es un juego que invita mucho a la exploración. ¡Ay! Afortunadamente. Vaya castañazo me ha dado el bichejo este también. Vale. No puedo subir por ahí. Vale. Bien. Bueno, como curiosidad, pues también pensad en curaros antes de coger la energía de los enemigos que vais matando, porque al final, pues bueno, es una forma de derrochar recursos que realmente son valiosos, sobre todo al principio. Vaya,
He roto el que no era. A ver si se regenera. Bien. ¿Era esto lo que quería hacer? No, lo que quería era subir. Ay, por Dios. Ay, mamá. ¿Por dónde se sube? Por fuera. Vale. Ahora sí. Nos podemos catapultar al vacío. ¿Veis que no tiene repercusión ninguna? Vale, pues como veis, he ampliado un poquito más la zona, ¿vale? Ahora vais a notar un cortecito. Hemos estado pues un poco por la zona de este lado previamente, que vimos pues donde está la llave inglesa, que hay un poco así como de tutorial y tal. He estado también avanzando por esta zona de aquí, he cogido el dash, estuve por la zona del agua, como no tengo la capacidad de nadar todavía, pues no la he podido seguir ampliando. Pero bueno, y ahora estoy otra vez por la zona de la izquierda, ¿vale? Que me faltaba un poco de lo que es toda esta zona, ampliarla. Y veis aquí mi calaverita, y es que estoy muriendo sin parar en el boss al que nos vamos a enfrentar ahora. Voy haciendo algunos cortes porque si no se puede hacer esto un poco largo. Y pues bueno, tampoco quiero que plataformas como pues por ejemplo YouTube me penalice el hecho de haceros un vídeo demasiado largo y que luego no os lo enseñe. Voy a intentar recortar de aquí y de allá para que quede pues algo fumable. Tanto para vosotros como para pues eso. Para asegurarme de que tenga alguna repercusión en cuanto a que os lo muestre. Porque sí que es verdad que es tendencia, o por lo menos en mi canal, de que si hago los vídeos un poquito más largos de la cuenta, pues la plataforma se raya y directamente creo que no os los enseña. Vamos a ver si no se me da muy mal en esta ocasión. Vale, raya un poco porque tanto te suelta lo que son los disparos suyos verdes, como te suelta energía, y a veces pues te confunde un poco. ¿Ves? En este sentido me recuerda a alguno de los enemigos de Hollow Knight. Lo siento si hago muchas referencias, pero es que para mí ese juego es canon. Y entonces le veo por todo, que quizá ni siquiera se han basado en eso, pero a mí me lo recuerda. Es un juego que me gusta mucho y le tengo mucho cariño, entonces lo veo en todas partes. Es como cuando te gusta una persona, que la ves en todo, y todo parece que te hace referencia a ella y no tiene por qué ser cierto. Ya sabéis cómo funciona el cerebro. A ver, vamos a concentrarnos un poco. La verdad es que, pues bueno, quizá nos cuesta un par de veces, pero no es un enemigo complicado. Como todos los primeros bosses de casi todos los juegos. Uy, mira, por hablar. De casi todos los juegos es cogerle un poco el truquillo. Notaréis un cortecillo de nuevo por aquí, ¿vale? Y es que pues he muertido un par de veces más de la cuenta, pero no pasa nada. Como os decía, pues
el tema de bosses y tal, bueno, en cualquier juego y más los tipo Metroidvanias, a los que nos gusta este tipo de juegos, pues ya lo sabemos. Que al final todo se trata de, pues, un poco aprender las mecánicas de nuestros enemigos y cada vez hacernos más competentes a la hora de enfrentarnos a ellos hasta que logramos vencerlos. Al final es un rollo de superación. Y bueno, para nada está permitido sentirse frustrado, porque de eso va la cosa. Claro que como reflexión personal, pues claro, este tipo de juegos a lo mejor por eso es como más de nicho y no son tanto para todo el mundo, porque pueden llegar a lo mejor a frustrar. Pero bueno, luego cuando consigues vencer a los bosses en todo caso, o a los enemigos en general, pues es muy satisfactorio. Ya tenemos la energía a tope, nos vamos a pirar. No hace falta matarlos a todos. Venga, vamos a ver si estaba la vencida. Luego también es un tema de saber lidiar, como también decía un poco antes, con los elementos en pantalla, porque a veces también pues te despista, ves un proyectil, ves un enemigo y no sabes muy bien. Ves, ahora nos suelta las energías, no sabes muy bien a qué prestar atención. Pero bueno, para eso también lo que es la... Bueno, por hablar. Lo que es la escala de valores cromáticos que eligen a la hora de desarrollar el juego, pues también ayuda. Por eso decía un poco al principio, al inicio del juego, pues que es un juego muy limpio. Te quedan claras muchas cosas simplemente pues un poco con la jerarquía de colores y con la disposición de los elementos. Quizá a veces es como todo muy obvio, ¿vale? Y eso nos puede llegar a hacer pensar que va a ser un juego que no nos va a ofrecer determinada complejidad a la hora de jugarlo. ¡Ay, madre mía! Quiero ser tan profunda que me están dando una paliza que para qué. Pero vamos, que es al revés, que es a la inversa. Es un juego que sorprende, yo creo que por eso. Porque parece que es todo así como muy evidente y que no nos va a ofrecer nada y luego es todo lo contrario. Y la verdad tengo que decir que aunque nos cueste un poco lo que es el tema, pues vencer a los bosses, a algunos enemigos y tal, eso mismo se hace satisfactorio. Yo creo que si en ese punto fuera sencillo, perdería mucho valor. Ah, vale, y eso viene en coalición también a lo que decía también en algún punto del gameplay, de que me recordaba a Dark Souls. Y es ese rollo. Los jefes son innecesariamente fuertes, ¿vale? Pero eso los hace mucho más satisfactorios cuando logras vencerlo. Al final me han mandado un logro. ¡Olea! Me encanta. ¡Yuhu! Vale, pues ya lo hemos vencido súper bien. Ahora me imagino que me darán alguna cosa extra o habrá algún checkpoint por aquí o algo. Vamos a ver. Ah, mira, ahí arriba. Pues vamos a grabar. Y yo creo que por mi parte, como gameplay primeros pasos de este juegazo, lo voy a dejar por aquí. Y os voy a dejar a vosotros que exploréis por vuestra cuenta y descubráis cosas. Mira, sí, aquí nos dan el hacha de escalada. Ahora se nos abre todo un mundo de oportunidades. A ver si soy capaz de coordinarme, por favor. A ver, Eva, por Dios.
Ah, vale, ahora. Y nada, gente, pues eso, que es un juegazo, que le echéis un vistazo y que si os gusta lo que estoy haciendo y los vídeos que os traigo, me lo hagáis saber. Y nada, por mi parte, pues nos vemos cuando queráis. Yo me quedo por aquí explorando, que está muy chulo todo esto. Uy, vaya zona. Y nada, si queréis, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí me quedo, como siempre, muriendo matando. ¡Morir matando!